tardes. Primero, yo celebro que estemos aquí analizando este tema y ojalá se haga lo más público posible el debate que estamos teniendo y que mañana también se haga pues, de una manera muy abierta, muy transparente, porque es un tema bastante delicado, que me parece que es de Estado, ¿no? Y que creo que tiene que quedar muy claro qué es lo que estamos haciendo. Yo soy uno de los autores de esta iniciativa. Es una iniciativa que trabajamos en conjunto diversos senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Plural. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Y qué sí es y qué no es? Primero, yo me manifiesto como público enemigo de la militarización de este país. Fuimos parte de la mesa de trabajo de la Guardia Nacional que corrigió la plana a la Cámara de Diputados que malamente había aprobado una Guardia Nacional militar. Estuvimos arrastrando lápices y fuimos, junto con otros compañeros, creadores del texto que después se debatió en el Pleno y que trae tanto el cuerpo normativo como los transitorios. Segundo, voté en contra de prolongar el tiempo que las Fuerzas Armadas están ayudando en labores de seguridad pública. El quinto transitorio generó mucha polémica esa votación, votamos en contra. Votamos en contra de la reforma de la Guardia Nacional que le pasaba indebidamente facultades o que colgaba a la Guardia Nacional de la Sedena. Firmamos junto con los amigos y compañeros senadores y senadoras de la oposición la acción de inconstitucionalidad que derivó en que esa reforma se cayera. Y digo todo esto porque quiero que quede claro que ni hemos estado ni vamos a estar jamás a favor de nada que implique la militarización de la seguridad pública. Pero eso no estamos hablando hoy. Quiero ser bien claro. ¿De qué sí estamos hablando hoy? Única y exclusivamente de que aquel elemento, sea de la policía militar, naval o de la milicia, que sea asignado, que reciba una orden y lo asignen a la Guardia Nacional y por ende, en el marco de la reforma constitucional de 2019, se considere separado funcionalmente de su cuerpo de origen y que para todos los efectos ya es un civil, ya no es un militar, ya es un civil que no tiene mando militar, que no tiene fuero militar, que no va a ser juzgado en la justicia militar, que es un civil, ¿sí? Esa persona no pierda sus derechos laborales y sus prestaciones. ¿Qué es esto? Rango, antigüedad y derecho a todas las prestaciones laborales, como por ejemplo que él y su familia pueda ir al Instituto de Seguridad Social Militar y no al ISSSTE. Eso no se los estamos otorgando ahorita, ni es profundizar la militarización. Eso se lo salvaguardamos todos por unanimidad desde la reforma del 2019. Déjenme leer lo que dice el tercero transitorio. De hecho, mi opinión fue que ni siquiera se necesita este decreto, porque para mí jurídicamente todo esto que viene en el decreto ya está salvaguardado. Pero hay una realidad, es que hay una inquietud en la tropa, ¿no?, que está en la Guardia Nacional y que yo creo que es justo dar certidumbre. Si no se avanza en más militarización. Déjenme leer el tercero transitorio de 2019. Esto dice la Constitución. Tercero, los elementos de la policía militar y naval, y hago énfasis, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada Permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones. Punto y coma. La ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquella, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de la antigüedad. Lo anterior será aplicable en lo conducente a los elementos de la Policía Federal que se han adscrito a la Guardia Nacional. Esto es, también los de la Policía Federal los tienen ahí. Y luego remito al segundo, que dice que la Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor
con elementos de la Policía Federal, Militar y Naval. ¿Qué quiero decir? A ver, ¿cuál es el problema que estamos queriendo resolver aquí? Se hace la reforma, no existen elementos para hacer la Guardia Nacional y por lo tanto se acepta por todos que la Guardia se conformara con 3 elementos: Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval. De arranque, vi un decreto del presidente. Además tienen permiso, además, pero es bien importante no mezclarlos porque no son los mismos, no estamos hablando de esos. Además tienen permisos militares en funciones de militares, acorde al 5º, de ayudar en funciones de seguridad pública, pero ellos no son miembros de la Guardia Nacional. Ellos son militares que están ayudando en seguridad pública y eso es lo que les dieron 4 años más. Aquí no estamos hablando de ellos, estamos hablando de al que separaron de las Fuerzas Armadas. Ya no es militar, el gobierno quería que fueran militares, la Corte le dijo que no, y los mandaron a la Guardia Nacional. Él es un civil, nomás que le dimos un permiso a ese civil de que para que aceptara, es que si no, no iban a aceptar, pues para ser claros, pues no, se pudieran seguir atendiendo en su ISSSTE militar, pudieran seguirles reconociendo los años. Oye, yo tenía 20 años de militar, me asignaste a la Guardia Nacional, ya no soy militar en este tiempo, según la Constitución, pasan 5 años, me regreso y resulta ser que todavía no alcanzo mi retiro, porque no me vas a contar esos 5 años que me mandaste para allá. Pues sería una injusticia, pues si estás obedeciendo estás haciendo una función a tu país, ¿por qué habría uno como senador querer que esa persona pierda sus derechos laborales? Discusión aparte es que no estamos de acuerdo en el modelo. No estamos de acuerdo en que quieren que la Guardia Nacional sea militar y esos votos jamás se los vamos a dar. Pero cuando menos en nuestra valoración, y por eso desde el 19 votamos por proteger eso, no tiene por qué perder sus derechos laborales y prestaciones alguien que es asignado a la Guardia Nacional. Sí, vi el letrerito, pero yo diría que tengan tolerancia. Es un tema importante y además merece una explicación porque va a haber mucha confusión en esto. Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer? La comisión bicameral empezó a funcionar. Es una comisión de diputados y de senadores que le da seguimiento al funcionamiento de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Y en esa comisión estamos intentando lograr establecer una ruta de salida de las Fuerzas Armadas y que se quede un cuerpo civil. El problema es que el gobierno no lo ha querido formar, ese cuerpo civil, ahí sí estoy de acuerdo, ¿no? Bien, en ese marco de esa comisión empezamos a tener un intercambio abierto con los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública, a veces aquí en el Senado, y luego en efecto invitaron a conocer instalaciones en distintos lugares y luego volvimos a sesionar en el Senado. Y en esa discusión, abiertamente el general secretario, abiertamente, para que no haya secretos aquí, planteaba un problema. Y él lo que decía era, o lo que dijo ahí es, tenemos un problema porque los elementos que están en la Guardia Nacional, que son como más del 80% militares, por cierto, malamente, pues se quieren regresar. Porque creen que a raíz de la resolución de la Corte que dice que la Guardia Nacional pase a Secretaría de Seguridad Pública, que es correcto, creen que van a perder sus prestaciones y no se quieren arriesgar. Se dicen, me vas a quitar el acceso de mi familia al Instituto de Seguridad Social Militar, me vas a quitar mis años de antigüedad, me vas a quitar mi rango, me vas a quitar cualquier tipo de apoyo que puedan tener, vales de comida, lo que quieran, ¿no? Bueno, prestaciones. Lo que nosotros les decíamos, varios de nosotros, es que eso no es cierto. Tú tienes garantizado eso por el tercero transitorio, pero es que no se entiende así y después de varias reuniones, no fueron ellos los que pusieron en la mesa esto. Nosotros, integrantes de la propia comisión, empezamos a buscar cómo, sin hacer una reforma, sin avanzar en la militarización, sin dar un paso más para allá, pudiéramos dar claridad a lo que ya habíamos votado. Y se nos ocurrió a varios
¿no? En conjunto, se fue trabajando. Bueno, pues interpretemos este artículo y así no se hace una sola reforma más, ¿no? Que diga, oye, pues esto tercero transitorio te protege tus derechos laborales. Y esa es la historia que estamos acá, ya sé que es tiempo. Yo los invito a que lo lean, el dictamen. Personalmente lo he hecho. Le hemos quitado todo lo que puede causar polémica. No van a encontrar una sola palabra que diga y que se conservan bajo mando militar y que obligación, nada. Exclusivamente dice, estas personas tienen a salvo sus prestaciones y sus derechos laborales, ellos y cualquiera que sea asignado a la Guardia Nacional. Por esos motivos es que a mí me parecería, no solo me parece correcto, me parecería injusto negarle a alguien que esté asignado a hacer una labor el que conserve sus derechos laborales y prestaciones, y por eso es que, por supuesto que lo propusimos y estamos de acuerdo. Que no se interprete bajo ningún motivo lo que no es. Esto no es nada que implique más de lo que desde 2019 ya le habíamos garantizado a estos funcionarios públicos. Yo termino diciendo que si el gobierno no tiene madurez para entender que tener una diferencia de opiniones no implica estar en guerra entre nosotros y decirle que no a todo lo que planteen y que ellos digan que sí a todo lo que plantee su jefe, nosotros sí tenemos esa madurez. Y si algo está bien, lo vamos a apoyar. Y si algo está mal, lo vamos a rechazar. Y así como no va a haber poder humano que nos haga votar militarizar este país, en este caso creemos que es lo correcto y claro que vamos a votar a favor. Muchas gracias.